Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo. Hace un tiempo hice uno del grupo Campañolo C-Record de primera generación, pero les debía el de segunda generación. Es por ello que hoy lo tengo aquí para compartirlo con ustedes al detalle. ¡Comencemos! El grupo C-Record de segunda generación fue lanzado a finales de los 80. Por supuesto que posteriormente al C-Record de primera generación. Estuvo presente en el mercado entre los años 86 y 88. Aunque hoy en día podemos seguir consiguiendo componentes de este grupo. En teoría, este grupo fue una versión mejorada de la primera generación. Veámoslo detalladamente. Como comenté en el vídeo que hice del grupo C-Record de primera generación, las manetas de primera y de segunda generación son muy parecidas a simple vista. Para diferenciarlas rápidamente, una de las características principales es la liberación rápida que traen en los laterales. Las de segunda generación las tienen y las de primera no las tienen. Esta liberación se le incorporaron a las manetas de segunda generación por el tema de los frenos Delta, que no disponen de liberación rápida para abrir el puente y sacar la rueda. Esto lo explico con más detalle en el vídeo que hice de los frenos Delta. Si eres nuevo o nueva en el canal, te dejo el vídeo en la sugerencia o en la descripción del vídeo. Este tema también lo he mencionado en otros vídeos. Por otra parte, también hice en su día el vídeo de la era C-Record, donde explico las diferencias de estas manetas que son tan parecidas. Las Chorus, las Athena, las C-Record, etc. Por si te interesa o si necesitas saber más sobre estas diferencias. Yo aprovecho ahora para decirte todos los vídeos relacionados a esto por si es lo que buscas. Que son un poco complicados estos temas. Si este tipo de vídeos son los que te interesan, házmelo saber con un buen like. Y si no estás suscrito al canal, este es el momento para que lo hagas. Pero bueno, volviendo al tema que hoy nos compete. En cuanto al diseño, el cuerpo de las manetas de segunda generación es más ancho al igual que la palanca y ambas tienen el mismo dibujo en la parte delantera con líneas suaves y diagonales. En la segunda versión de la segunda generación de las manetas de freno C-Record, el casquillo no tenía nada grabado. El logo en la goma sigue siendo el del escudo. Las gomas o escaladores se hicieron en color blanco y en negro. Fíjense bien en el dibujo de la goma, porque es distinto al de primera generación. Algo que no dije en el vídeo de las de primera generación es que las gomas para las de primera se hicieron también en negro. Inicialmente para la Bianchi Centenario, pero luego se vendían sueltas de a par. Es que se me pasó comentarlo en aquel vídeo. A veces son tantas cosas las que quiero contar que me olvido. Yo sé que ustedes me perdonan. La abrazadera mantiene en esta generación el logo del escudo en la parte trasera. Para el enrutamiento de los cables podemos hacerlo de forma tradicional, sacando los cables por fuera del manillar o por dentro, como mejor nos convenga o como más nos guste. También las podemos encontrar con el acabado Century, al igual que el resto de componentes del grupo C-Record de segunda generación que se hizo en este acabado, que ese es uno de mis preferidos y creo que quedan realmente preciosos. Los frenos del grupo C-Record de segunda generación, los que hoy te voy a mostrar son estos, con los fuelles de color negro, las guías de los portazapatas también en negro y zapatas de color negro, aunque también están estas marrones que son las sinterizadas. Y debido a este proceso de sinterización térmica, en mi opinión se adhieren muchísimo mejor a la pista de frenado de la llanta. Estos son de 5 pivotes. Este mecanismo con 2 anclajes adicionales hacen que frenen mucho mejor que la versión anterior.
que solo tiene 3 pivotes. Pero esto también te lo explico al detalle en el vídeo que hice de los frenos Delta. Te recomiendo que si te interesa este tipo de contenido, que lo mires completo, porque como ya comenté, hay distintas versiones en las generaciones de C-Record. Es un poco complejo porque Campagnolo fue reemplazándolos a lo largo de los años. Es por ello que existen muchos tipos de frenos Delta en poco tiempo de lanzamiento. Sobre las bielas no hay mucho que comentar, porque son prácticamente idénticas a las de primera generación. Es decir, se mantuvo el mismo diseño, pero con el logo del escudo de Campagnolo en color negro en la parte frontal de la biela. Los brazos de la biela derecha tienen a la vista los 4 principales y el quinto lo esconde detrás de la propia biela. El cubrepolvo igual que en la primera generación, solamente se necesita una llave Allen para extraerlo. El mismo tornillo hace de cubrepolvo y de extractor de las bielas. A mí personalmente de esta forma me parece mucho más práctico a la hora de instalar o de extraer las bielas. El desviador delantero a simple vista es muy parecido al de primera generación. Las diferencias las tiene principalmente en la parte superior del cuerpo del desviador. Los de segunda generación fueron lanzados a finales del 84 hasta aproximadamente el año 1991. En el de segunda generación, Campagnolo modificó la posición de los tornillos para el movimiento del desviador. Te lo voy a poner mejor en foto, que a mí siempre me gusta poner la foto, para que se vea mejor. Primera generación, segunda generación. Hubo una tercera versión que fue creada para Ergo Power de 8 velocidades. A simple vista también es muy parecido estéticamente al de primera generación y al de segunda generación, pero este trae una pequeña hendidura o curva hacia el interior. En la parte trasera también. Este diseño es mucho más moderno y fue lanzado sobre el año 1992 hasta el 94. Tanto para el grupo C-Record cuando se ponía con manetas Ergo Power y para el grupo Record de 8 velocidades. Vamos a ver cuánto pesa también el desviador. Desviador de segunda generación. Vamos a ver cuánto pesa. 101 gramos. Vale, vamos a probar el otro. 103 gramos, una diferencia mínima. El cambio trasero o desviador trasero fue modificado ligeramente en cuanto a estética. Tienen prácticamente el mismo mecanismo, aunque el de primera generación fue pensado para 6 y 7 velocidades y el de segunda para 6, 7 y 8 velocidades. Voy a sacar el de primera generación que lo tengo por aquí. Para diferenciarlo es muy sencillo. El de primera generación es mucho más compacto, tiene la jaula cubierta tanto arriba como abajo y va pantografiado con el escudo en la parte frontal. El de segunda generación tiene la jaula inferior abierta y solo en la parte de arriba está cubierta. Y como podemos ver, ya no trae el escudo grabado, sino el estampado de Campagnolo. En ambos casos, las rulinas son con rodamientos interiores. Algo que quiero mencionar es el tema de las rulinas. Cuando nos haga falta cambiarlas porque se nos han desgastado o porque se nos han roto, tener en cuenta que no nos sirve cualquiera. Estos cambios llevan unas rulinas especiales para C-Record, porque en su interior tienen bolas CCA de 3,2 milímetros. Es que estas las tengo empaquetadas, no sé si lo consiguen ver desde aquí. Pero dentro tienen las bolas CCA. Las hay en color blanco o en negro, aunque las de color negro salieron a la venta a partir de la segunda generación. Las de primera siempre venían de serie en color blanco. Y también voy a pesar los cambios traseros, a ver qué diferencia hay en el peso. Vamos a pesarlos también. Primero voy a pesar el de primera generación. 212 gramos. Vamos a ver qué pesa el de segunda generación. 210 gramos. Bueno,
No es mucha la diferencia, pero es algo. Las únicas diferencias que hay entre la primera y la segunda generación son las siguientes. En la primera generación, donde está el tope de la tija, solamente pone Limit, mientras que la de segunda generación pone Made in Italy Limit. En la de primera generación le añadieron una línea final en la parte aerodinámica y a partir del 86 las hicieron sin esa línea. Y el tornillo inferior para el ajuste del sillín en la primera generación era cromado. En la de segunda generación ya se dejó de usar cromado. Ambas son de la misma forma y tienen el logo del escudo pantografiado en los laterales. Obviamente que es muy fácil diferenciar estos que son de primera generación con estos que son de segunda generación. Ya que tienen una forma completamente diferente. Pero ojo, que estos pedales de segunda generación se pueden confundir perfectamente con los de pista y con los crossdowns, que traen el tornillo engrasador por debajo. SPC en la primera generación y SP para el de segunda generación. El diámetro de los rodamientos es diferente en el de primera generación que en el de segunda generación. Recordemos que el de carretera tiene 111 milímetros y también viene grabado con el escudo. Las cazoletas son de aluminio y el cubrepolvo es de una sola pieza. Es muy fácil confundirlo con un Chorus o una Athena, pero viene grabado con 70 SS en el caso de los ejes italianos. De hecho, a simple vista los cubrepolvos son idénticos. El cubrepolvo de un Chorus o una Athena no entra en un eje C Record, porque el diámetro interior del cubrepolvo es más grande. Son pequeños detalles, pero sirven para identificar correctamente las partes de este grupo. Toda la información que yo transmito aquí es parte de experiencia y formación profesional, con un ejercicio muy sencillo: práctica, error. Y de los catálogos oficiales de Campagnolo. En la primera generación, al igual que en la primera versión de la segunda generación, estaba la dirección. Esta a veces se le ha confundido con la de Chorus, pero bueno, esto da para otro vídeo. Esta es la del C Record, segunda generación, segunda versión, que a veces se la confunde con la del Record y no corresponde al grupo C Record. Esta dirección es la Record, que fue lanzada posteriormente a la dirección C Record segunda generación, segunda versión. Son parecidas, pero no son iguales. De hecho, aquí pone Record. En la primera generación y en la primera versión de la segunda generación traían rodamientos SKF, al igual que en el eje de pedaleo. Estas son las manetas C Record que se utilizaron tanto en la primera generación como en la segunda generación, primera versión. Son válidas para 6 y 7 velocidades. Hay varios modelos de fricción y retrofricción. Y estas son C Record de segunda generación, segunda versión, sincronizadas de 8 velocidades. También las hay de 7 velocidades sincronizadas. En la primera generación, que me olvidé de mostrárselo la otra vez, estaban también estas, que fueron las primeras manetas sincronizadas de Campagnolo. Se diseñaron sincronizadas para 6 velocidades, pero también se pueden utilizar en 7 velocidades para fricción. Si las queremos utilizar sincronizadas, solamente hay que presionar esta palanquita y así tendremos 6 velocidades sincro. En el cambio trasero debemos ponerle este regulador de tensión para usarla en sincro. Quiere decir que para usarlas en sincro debemos activar esta palanquita
y poner este regulador. Si no le ponemos este regulador, también son funcionales, pero es mucho mejor si se lo ponemos. Así funcionarán como un reloj suizo. También para el grupo C-Record, si lo utilizamos sincronizado, lo mejor, o por lo menos lo que yo recomiendo, es poner este tipo de funda de cable. Si lo usamos en fricción, podemos utilizar la funda del cable tradicional de acero inoxidable articulada. ¿Que en sincro se puede poner? Sí, pero nunca va a ir tan fino. Por eso es que yo, en lo personal, en sincro, a mí me gusta ponerle este tipo de funda de cable. En la primera generación y en la segunda generación, la primera versión, los bujes del C-Record eran estos, para piñón de rosca. Estaban estos normales y los Sheriff, tanto para carretera como para pista. Y estos son los tan buscados y preciados C-Record Sheriff. Esta es la versión de carretera, porque también los hay de pista. Pero en el de pista, la rosca del piñón es escalonada. A ver si un día me atrevo a montar estos bujes Sheriff en algún cuadro, porque incluso me tengo guardadas unas cubiertas Clement Criterium de la época. Cubiertas, no tubulares. En 21 milímetros. Clement Criterium Servicio Corse. Son preciosas. Y en la segunda generación, segunda versión, estaban estos. C-Record segunda generación. El delantero en la primera generación como la segunda generación eran el mismo. Como podemos ver, es bastante diferente al de la primera generación y al de la primera versión segunda generación. Este es un C-Record segunda versión segunda generación. Pasó de ser de rosca para piñón a ser de núcleo para cassette. Se diseñó para cassette de 8 velocidades. En este de rosca podemos poner 6, 7 y 8 velocidades. ¿Qué te parece a ti el grupo C-Record? ¿Cuál prefieres? ¿El de primera o el de segunda? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo y te ha resultado útil, déjame un like bien grande y suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ciclista.